Hay algunos acontecimientos que han cambiado el mundo, cosas que aparentemente son insignificantes, que son cualquier cosa, pero han llevado a una transformación completa del mundo. Hubo una época en que el Imperio Romano pues dominaba sobre todo la civilización, sobre todo el mundo conocido en esa época, y cuando cayó hubo cambios y el mundo entró en una etapa aparentemente estable, pero era una etapa donde no había conocimiento, las personas no sabían leer, las comunicaciones eran muy deficientes, y todo lo que sabían las personas en general era lo que oían decir a otros, eran las tradiciones, leyendas que se iban transmitiendo de padres a hijos, y esa era la sabiduría que había en ese tiempo. En esa época ocurrió algo que cambió, pues no solamente ese estado de las cosas, sino que afectó todo lo que pasó después y en todo el mundo. Una cosa aparentemente insignificante, que fueron solamente unas palabras. Vamos a ver estas palabras. Vamos al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 17. Dice ahí: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar. Señor, pues te damos muchas gracias por tu bendita palabra, que tiene ese poder de transformar el mundo, de transformar vidas, de traer salvación. Es por medio de tu palabra, Señor, tu palabra que está entre nosotros, pero que es ignorada por la mayoría de las personas. Ignorada no en el sentido que no la conocen, sino en el sentido que no le dan la importancia que tiene, que la ignoran voluntariamente. Señor, te pedimos que esta palabra tú la uses en nosotros, y que nos hagas no ignorarla, sino hacerla nuestra, entenderla, y que eso nos dé vida eterna, Padre. Ayúdanos, tú sabes nuestra condición de rebeldía, de necedad, pues nuestra naturaleza caída, tú lo conoces, Señor, pero también sabemos del poder que tiene tu palabra, y te pedimos que lo traigas, que actúes hoy, Señor, con esta palabra, que nos hagas entender nuestra necesidad que tenemos de ti. A veces creemos que sabemos cómo vivir, que es lo importante en la vida, pero que tu palabra obre, Señor, que obre por medio de tu Espíritu, que sea para tu gloria. Lo pedimos por Cristo. Amén. Estamos a 2 días de celebrar los 500 años de lo que se considera el inicio de la Reforma. Cuando Martín Lutero clavó en las puertas de la catedral de Wittenberg un documento en el que estaban 95 tesis o 95 puntos que él quería debatir públicamente
para que se reformaran las prácticas de la Iglesia Católica que le parecían condenables y alejadas de la verdad del Evangelio. En realidad, el movimiento de la Reforma se dio en varios países de Europa al mismo tiempo y durante muchos años, por diferentes personas que fueron precursores de la Reforma. Y este movimiento fue combatido por la Iglesia de Roma por medio de un tribunal llamado Tribunal de la Inquisición, en donde eran juzgados y condenados los que se atrevían a manifestar de alguna manera su desacuerdo con la Iglesia de Roma. Este era un tribunal que tenía por armas el terror. Había torturas para obligar a las personas a cambiar lo que pensaban o que por lo menos lo dijeran, y la pena última era ser quemados en la hoguera. Entonces, la influencia y el poder que tenía sobre el mundo esta agrupación, este grupo, eran enormes, pero no pudo silenciar a estos hombres fieles. Al igual que en las épocas de mayor decadencia del pueblo de Israel, cuando parecía que todo estaba perdido, que el templo estaba dedicado a los ídolos, que había ahí en el templo de Dios ídolos, cuando parecía que todo el pueblo se había desviado, Dios siempre mantuvo un remanente fiel y siempre lo hará. Al final, el reino de Cristo abarcará toda la tierra. Pero mientras Cristo regresa a reinar victorioso, sus enemigos tratan de detener el avance del reino, atacando el mensaje del Evangelio, el mensaje de las buenas noticias de la salvación de los hombres por medio de Cristo. Y Dios siempre ha levantado hombres que defiendan su verdad, esta verdad, única verdad. Pero el hecho de Martín Lutero de clavar en la puerta de la catedral estas 95 tesis es lo que históricamente se considera como el inicio de la Reforma. Este movimiento es demasiado importante porque fue el regreso al verdadero Evangelio tal como está en la Biblia. El resumen de las creencias esenciales de los reformadores está en las llamadas 5 solas, que muestran el regreso a lo que había sido el Evangelio desde el principio, el Evangelio que predicaron los apóstoles, el Evangelio que se predicaba y se creía al inicio de la Iglesia, y del cual ahora, en esa época, se habían desviado. Estas doctrinas básicas, originalmente su nombre está en latín, pero en español son solo por medio de la Escritura, solo por la fe Dios salva, solo por gracia, solo Cristo, o solo a través de Cristo, y solo la gloria para Dios. Y estas doctrinas estaban en oposición a las doctrinas católicas. En esa época, como habían advertido los apóstoles, se habían introducido herejías destructivas, es decir, errores sostenidos con terquedad, sin otra base que los deseos e ideas de falsos maestros que torcían la Escritura para su propia perdición. La más dañina de estas herejías que se habían introducido era la que tenía que ver con la salvación. Se decía que la salvación
era de la iglesia, era un tesoro que pertenecía a la iglesia y ella lo administraba. Una doctrina que deriva de una cadena de errores. El primero es que ya no hay apóstoles. Cuando la escritura se completó, ya no se necesita una autoridad apostólica. Esa autoridad era precisamente para que el hombre pudiera tener toda la revelación de parte de Dios que tenía para el hombre. No hay apóstoles, y menos un representante de Dios en la tierra. Y simplemente porque no es necesario. Tenemos la palabra de Dios y por medio de ella Cristo gobierna a su iglesia. Él es la cabeza de la iglesia y el único que debe reinar. El título de sumo pontífice fue dado por el emperador romano, era un título que tenía el emperador romano, al obispo de la iglesia de Roma, que era la iglesia a la que pertenecía el emperador. En un principio el cristianismo fue perseguido por el imperio romano, pero llegó el tiempo en que se hizo la religión oficial del imperio y pasó de ser perseguida a ser oficial, y no solo eso, sino los que no se adherían al cristianismo eran perseguidos ellos mismos. Con este título y con ese apoyo del emperador, este obispo empezó a tener cada vez más influencia, más poder, y todas las iglesias locales se fueron sometiendo a su autoridad. En el libro de los hechos de los apóstoles, vemos que nunca fue así en la iglesia primitiva que narra ahí en el libro de los hechos. Pedro nunca presidió a las iglesias. Hubo un concilio en la ciudad de Jerusalén, pero fueron dos iglesias que se reunieron para ver un problema entre ellas. Vinieron de la iglesia de Antioquía a la iglesia de Jerusalén, y ahí estaban también los apóstoles en este concilio, y el que presidió fue Santiago, que era el pastor de la iglesia de Jerusalén. Pero el mismo Pedro, el apóstol Pedro, dice quién es la roca sobre la que va a descansar la iglesia. La tradición decía que Pedro era la roca, pero vamos a ver lo que dice Pedro en su carta, primera de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. Esto lo dice Pedro en lugar de él en esta carta que dirigía a los cristianos que estaban dispersos. Ahí podía haber dicho que él era la autoridad, que él era el que reunía a todos, el factor de unidad, pero él dice al contrario de esto: para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, hablando de Cristo. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Sobre la falsa base de que el Papa es el representante de Dios en la tierra, se construyó toda una religión. Como el Papa es el representante de Dios, surgió la idea de que él no se puede equivocar. Lo que él decía era como si Dios mismo lo dijera, dicen ellos. De esta manera, el Papa puede perdonar pecados, lo que la Biblia dice que solamente Dios puede hacer.
Y con esa autoridad que supuestamente tenía, él decidió vender el perdón a aquellos que pudieran pagar. Nada de eso tiene una base bíblica. Todo venía de las tradiciones que muchas veces nadie sabía de dónde venían, pero a las que se daba el mismo peso y autoridad de las Escrituras. Por esas tradiciones se veneraban reliquias, que eran objetos que se consideraban sagrados, cosas como astillas de la cruz, los clavos con que se crucificó a Cristo, cosas de ese estilo. Últimamente y muy recientemente ha aparecido una sábana en la que se supone que estaba envuelto Cristo y se le venera a este santo sudario, como se le llama. Incluso estas reliquias eran restos de personas, de alguien que se consideraba santo. El culto a las imágenes venía de las tradiciones que daban a las imágenes algún poder místico, que esa imagen podía dar protección o cumplir deseos. Por eso hasta la fecha muchas personas las llevan todo el tiempo con ellos, llevan ahora se llaman estampas. Hay muchas cosas de este tipo. En ese tiempo, la construcción de la lujosa basílica en Roma necesitaba grandes cantidades de dinero, y para obtenerlo el Papa puso a la venta lo que se llamaron indulgencias plenarias, que era un perdón de los pecados para evitar totalmente el tiempo de purificación después de la muerte y antes de la entrada al cielo, en un lugar llamado purgatorio. A este lugar, decían ellos, iban los hombres a pagar por sus pecados veniales o no tan graves como para merecer la condenación eterna. Los pecados graves, que ellos llaman mortales, eran perdonados por confesarlos a un sacerdote y cumplir con una penitencia, con un castigo, con una pena que imponía el sacerdote. Eran perdonados, pero se tenían que purificar en el purgatorio, y que una persona podía, después de confesarse, tener que purificar. Podían pasar, según ellos, 200, 300, 500 años en el purgatorio antes de llegar al cielo. Cada persona que había pecado tenía que pasar tiempo ahí, y una vez purificados sus pecados, entonces ya podía ir al cielo. Con la indulgencia plenaria concedida por el Papa, el pase era automático, como si estuvieran en las prepas de la UNAM, pasaban a la UNAM, automáticamente. Las indulgencias se vendían para sacar a algún familiar que ya estuviera en el purgatorio, que se creyera que estaba en el purgatorio. Y también se vendían para que aquel que las comprara ya no pasara por ahí y fuera directamente al cielo. El pueblo entendió que compraba no solamente el perdón por los pecados pasados, sino también tenía el derecho de que fueran perdonados sus pecados en el futuro, porque el Papa, con esa autoridad que tenía, podía vender el perdón total a una persona sin importar ya nada de lo que hiciera. Todas estas doctrinas tienen como fuente la tradición humana, no tienen ninguna base
bíblica. De ahí la primera de las 5 solas. Solo la Escritura. Solo la Escritura debe ser la base de lo que creemos y lo que hacemos en la iglesia. Lutero razonó que si el Papa tiene poder para perdonar los pecados a una gran cantidad de personas que están por muchos años, quizá por siglos, sufriendo en el purgatorio, lo misericordioso, lo que debía ser una persona misericordiosa, compasiva, pues era perdonar los pecados a todas esas personas y evitarles ese sufrimiento pues tan terrible en ese lugar, en lugar de vender la salida por grandes sumas de dinero. La Escritura fue lo que hizo despertar a Lutero, que en un viaje a Roma se escandalizó al ver la corrupción que había, el estilo de vida que llevaba el alto clero, y quedó horrorizado. Sin embargo, él consideró necesario seguir las costumbres de los peregrinos que iban a Roma. Y así, entre otras cosas, subió la escalera santa, que era una de las tradiciones, se decía una tradición, que esta escalera había sido llevada por los mismos ángeles de Jerusalén a Roma. La subió de rodillas y en cada escalón rezó un Padre Nuestro. Mientras hacía esto, repentinamente recordó las palabras del profeta Habacuc, citado después por el apóstol Pablo: el justo vivirá por su fe. Y entendió que todas aquellas penitencias y todos esos rezos forzados no servían absolutamente para nada, no tenían ningún valor delante de Dios. Esta frase, el justo vivirá por su fe, es vital en el Evangelio. Con la base de la sola Escritura, lleva necesariamente a que es solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo, y que todo es justamente para la gloria de Dios. Se puede decir entonces que la frase el justo por su fe vivirá dio origen a la Reforma. Dice en nuestro texto de Romanos 1:17: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Aquí hay varios términos y vamos a detenernos en ellos para entender completamente lo que quiere decir esta frase en este versículo. Primero tenemos el Evangelio, porque en el Evangelio sabemos que el Evangelio son las buenas nuevas que Dios vino al mundo haciéndose carne en la persona de Jesucristo, que es Dios con nosotros, y vino para salvar a pecadores. En el versículo anterior a este, Pablo dice en esta carta a los romanos lo que es el Evangelio. Dice que es el poder de Dios para salvación. Vamos a leer este versículo 1:16. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
El Evangelio muestra el poder que tiene Dios para salvar. Este es el medio que usa, el Evangelio. Sin el Evangelio no es posible la salvación. ¿Pero qué significa salvación? Evidentemente es el acto de salvar, pero en el Evangelio se refiere a rescatar a los hombres de la consecuencia del pecado, de la culpabilidad, de la contaminación del pecado, del castigo por el pecado, de estar totalmente separado y ajeno a Dios, salvarlos de la ira de Dios, salvarlos de la condenación eterna. Los salva de estas cosas para llevarlos a un estado de justicia, de santidad, de libertad de la esclavitud y de las consecuencias del pecado. Los lleva a tener comunión con Dios y a tener el amor de Dios derramado en sus corazones. Los lleva finalmente a tener la vida eterna. El estado de salvación es todo lo contrario al estado de condenación, que también es llamado la segunda muerte, estar perdido o perecer. Y la salvación, dice el versículo que leímos, es para todo aquel que cree. Es decir, sin que se tome en cuenta la nacionalidad, la raza, el sexo, la edad, la educación o cualquier otra característica de la persona, ni ninguna cosa que haga o que tenga. Creer significa poner en acción la fe, que es la confianza, la seguridad de algo, es estar convencido que por medio de Cristo y su sacrificio expiatorio mis pecados son perdonados, mi deuda con la justicia quedó saldada y que además he sido adoptado por Dios como hijo. Estas cosas no se pueden ver, pero son lo que Dios ha dicho, y creerle a Dios es lo que es la fe. Con esos elementos podemos empezar a entender la primera parte del versículo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia. El diccionario define la justicia como dar a cada uno lo que le corresponde o lo que le pertenece. También la define como tener todo el conjunto de las virtudes. Es justo el que obra siempre con integridad y de acuerdo con el bien, la justicia, la verdad, y cumpliendo todos y cada uno de los puntos que manda la ley. Ese sería el que es justo. En este versículo se podría interpretar como la justicia que proviene de Dios. Por mucho tiempo Lutero estuvo confundido, sin entender este punto, sin entender a lo que se refería la justicia de Dios, hasta que indudablemente, iluminado por el Espíritu Santo, se dio cuenta que aquí no significa la justicia retributiva de Dios, es decir, no era la justicia de dar el pago o de retribuir por las acciones del hombre, castigándolo o premiándolo
según hubiera hecho, el bien o el mal. Lo que sería dar a cada uno lo que merece o lo que le corresponde, que es la justicia desde el punto de vista judicial, es lo que hace un juez. Sino que aquí, en este versículo, la justicia de Dios era la justicia que Dios atribuía o ponía sobre el pecador, y considerarlo por esa justicia que ahora tenía solamente porque Dios se la dio, solamente por su gracia soberana, es decir, sin que hubiera un merecimiento o un mérito del pecador, sino en base al pago que Cristo había hecho por los pecados del pecador. De esa manera, la justicia pasaba a ser propiedad del pecador, que Dios se la daba por medio de la fe. Los judíos creían que podían ser considerados justos por Dios si cumplían con la ley, y se esforzaban en hacer hasta las cosas más pequeñas. Hacían muchas cosas, diezmaban, como dice la Escritura, hasta la menta, el eneldo, el comino. Todas las religiones se basan en agradar a Dios por medios humanos, ya sea por un buen comportamiento o por medio de ofrecerles sacrificios, construirles templos, o incluso por tener una nacionalidad, como los judíos, que se consideraban el pueblo de Dios y que de ese modo eran algo especial para Dios, ¿no? Porque tenían el templo con ellos y eso los protegía. Era como una imagen, era algo que nada más por el hecho de estar ahí ya se consideraban agradables a Dios. La religión de la Iglesia de Roma había convertido el cristianismo en una religión en la que a la fe en Cristo se debían añadir obras, empezando por la creencia de que el bautismo era un requisito para la salvación. El bautismo hacía algo por las personas, perdonaba los pecados, todos, pero sobre todo perdonaba el pecado original. Además de esto, tenían que cumplir con otras obligaciones, como pertenecer a esa iglesia, oír lo que llaman la misa todos los domingos y en otras fechas que consideraban fiestas, confesar los pecados ante un sacerdote por lo menos una vez al año, comulgar al menos en el tiempo de la Pascua, ayunar y abstenerse de comer carne en ciertos días, y bueno, para ellos es muy importante también dar el diezmo. Había muchas otras obras que se hacían para agradar a Dios. Las llamaban buenas obras, como abstenerse de comer algo, incluso provocarse algún dolor o un sufrimiento para ofrecerlo a Dios, sean como un sacrificio personal que lo hacían para Él. Con la suma de las buenas obras se iban ganando días de indulgencia en el purgatorio. Cada persona podía ganar días con su vida, pero se podía ganar solamente un día de indulgencia por cada día que se hicieran ciertas cosas. Si alguien tenía 300 años y vivía 60, pues todavía le quedaba un buen trecho ahí, por más que se esforzara. Las religiones han inventado muchas maneras en las que dicen que se salvan los hombres.
Algunas ponen muchos requisitos que son muy estrictas. Una pudiera ser esta religión de la que hablamos. Salvarse requiere un gran esfuerzo y pues pocos lo logran, y de todos modos la mayoría tendría que haber pasado por el purgatorio. Al contrario, otras piden cosas muy sencillas, como simplemente repetir una oración, anotarse en un libro, pasar al frente, cosas así. Pero el énfasis siempre está en algo que el hombre hace. Entonces la confianza que el hombre tiene es en eso, en lo que ellos hicieron. Si se salvan, es por mérito de ellos. Hicieron lo que tenían que hacer para salvarse. Como si Dios estuviera obligado a salvar a alguien que cumpliera con ciertos requisitos. Pero Dios no está obligado a nada. Él es Dios, es soberano, no depende de nada de lo que haga el hombre. Independientemente de cualquiera que sea la religión, creer que se puede agradar a Dios con lo que la persona haga, cumpliendo leyes o haciendo obras, es creer que el hombre tiene una bondad propia interior con la capacidad de hacer lo bueno, cuando la Biblia enseña que el hombre está corrompido y no quiere ni puede hacer lo bueno. Si lo vemos tratando de agradar a Dios, es solo por conveniencia, por no querer pasar un tiempo en el purgatorio, y hace todo lo que sea posible, lo hace exteriormente, pero en su corazón no quiere servir a Dios. Lo que él quiere es ser feliz, obtener todo lo que se pueda de la vida, del mundo, pero lo que menos quiere, lo que nunca quiere, es someterse a la autoridad divina. Dice en Romanos 1, los versículos siguientes de este versículo, del 18 al 22, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Nosotros podemos pensar que en esta parte está hablando solamente a los gentiles, a los que no conocen a Dios más que en lo que se ve. Pero los judíos y muchos cristianos están en este mismo caso. Lo que conocen de Dios, Dios se los manifestó, pero no quisieron tomar en cuenta a Dios, no lo glorificaron ni le dieron gracias, se envanecieron, siguieron sus propios razonamientos y su corazón fue entenebrecido, creyendo ser sabios, creyendo saber cómo se salvan, que es con su esfuerzo, que es por alguna causa en ellos, por algo que hagan, se hicieron necios. No hay forma de que un hombre agrade a Dios y que merezca ser declarado justo por su conducta. Su conducta tendría que ser perfecta, sin un solo error, sin una sola falla. Esa es la única manera.
y nadie puede. Entonces, la única manera en que una persona es considerada justa por Dios es cuando Dios le atribuye la justicia de Cristo. Y esto es lo que enseñó Pablo. Esto era lo que se predicaba en la iglesia al principio y de lo que se había desviado ya en la Edad Media. Esto es lo que enseña el apóstol Pablo. Vamos a Filipenses 3:9. Es esto mismo, explicado de otra manera, hablando Pablo de él, y dice Filipenses 3:9: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y ahí está, ahí lo tiene, la justicia que es de Dios. La justicia de Dios, en nuestro versículo, se refiere a la justicia que vale delante de Dios, la justicia que Dios toma en cuenta en el día del juicio. Nunca puede ser la justicia propia, porque todo hombre ha pecado, todo hombre es pecador y ciertamente merece ser condenado. Si su defensa se basa en lo que hizo, está perdido. No se puede llegar ante el juez y decirle: sí, yo maté a ese hombre, pero di todo mi dinero a los pobres, leí y oré todos los días de mi vida y salvé muchas vidas porque yo soy médico. La única sentencia posible que puede dar el juez es: eres culpable de asesinato. Desde luego, no solamente el asesino es culpable, basta desobedecer un solo mandamiento para haber transgredido la ley y ya no cumplir con la ley. Vamos a leer Santiago 2, versículos 10 y 11. Desobedecer un solo mandamiento nos hace culpables. Transgredimos la ley con uno solo. Ya no podemos ser declarados justos. Dice Santiago 2, 10 y 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Dios no nos salva por nuestra justicia, porque ninguno la tiene. Nos salva por una justicia que no es nuestra, la justicia de Cristo, que vivió una vida de perfecta obediencia. Es una justicia que es dada o atribuida libremente por Dios a un pecador por la obra del Espíritu Santo. Y el pecador la recibe justamente por el Espíritu Santo y la hace suya al recibir a Cristo y todas las riquezas que son de Cristo. Y esto es por medio de la fe. Sí. Vamos a ver qué es la fe. Dice el versículo: de fe y para fe. De fe y para fe. Esto significa fe de principio a fin. Esta justicia que Dios da al pecador es solamente por medio de la fe.
viene de Dios. Esa fe es revelada en el Evangelio. Dice el versículo que en el Evangelio la justicia se revela por fe y es para fe. El hombre debe responder con fe, es decir, creyendo y seguir creyendo, lo que resulta en una vida transformada por esa fe. Una vida de seguir creyendo y por lo tanto obedeciendo a Dios, amando a Dios. Dice también el versículo, como está escrito. Con estas palabras, Pablo está diciendo que el Evangelio que revela la justicia de Dios estaba en los escritos del Antiguo Testamento. El Evangelio estaba ahí desde el principio y no ha habido ningún cambio. La salvación pertenece a Jehová. La salvación es de Jehová, es el Salmo 5:5. No es de la iglesia, no es de nadie, es de Jehová, es de Dios. Y la justicia que se requiere es otorgada por su gracia soberana como un don a todos aquellos que confían en Él. Mas el justo por la fe vivirá. El justo es el que, habiendo puesto toda su confianza en Dios, es justificado, o lo que es lo mismo, es declarado justo por Dios, por el juez, por su fe. En el libro de Génesis se nos dice cuál fue la razón por la que Abraham fue declarado justo. Vamos a Génesis 15:6. Abraham era un idólatra, de padres idólatras, nómadas, no conocía a Dios y fue declarado justo. Dice Génesis 15:6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esa es la única manera en la que Dios justifica. La fe hace suya la justicia de Dios. Por su carácter de santo y justo, Dios no tendrá por inocente al culpable. Todos los hombres son culpables, pero por la fe, la justicia divina, que es revelada en la persona y la obra de Jesucristo, es considerada como si fuera el pecador. Cristo vino al mundo en nuestra naturaleza, como hombre, y en esa naturaleza obedeció y cumplió cada detalle de la ley. Él no estaba bajo la ley, pero voluntariamente se puso ahí, en nuestra representación, y se ofreció como una expiación perfecta. Se presentó a sí mismo como un sacrificio para borrar nuestras culpas, satisfaciendo totalmente las exigencias de la justicia. La justicia exige una conducta perfecta. Cuando se falla, la ley exige un castigo. Ese pago, el pago de ese castigo, es lo que es la expiación. Una vez cumplida la pena que la ley impone, el reo, el acusado, es declarado justo, ya sin una deuda ante la justicia. La pena por el pecado es la muerte y Cristo la pagó esa pena, la cumplió en nuestro lugar. Por la fe, un pecador se aferra a Cristo, a su vida, a su muerte y a su resurrección como única esperanza
de tener esa justicia. Y entonces el pecador puede decir: el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El hombre que le cree a Dios y cree que hace justos a los hombres por medio de Cristo, ese es un hombre justo. Su fe le es contada por justicia. Pero no solamente es considerado justo a los ojos de Dios, Dios lo hace justo. El hombre que le cree a Dios es impulsado hacia lo recto, hacia lo bueno y verdadero. Su fe hace recta su mente y lo hace justo. Es justo en sus deseos, en sus pensamientos y en sus aspiraciones. Su pecado fue perdonado gratuitamente. Frente a la tentación, su reacción es: ¿cómo haría yo este mal y pecaría contra mi Dios? Ha sido lavado por la sangre de Cristo y no quiere contaminarse otra vez. Su amor agradecido a Cristo lo impulsa a obedecer a Dios. Habiendo recibido la adopción por la fe, trata de vivir como un verdadero hijo de Dios. Si alguien sigue viviendo en el pecado y no quiere dejarlo, no tiene la fe que justifica. El justo por la fe vivirá. Esta es una cita que Pablo hace del profeta Habacuc. Habacuc ya lo había dicho, decíamos, el Evangelio estaba en el Antiguo Testamento completo. Vamos a Habacuc 2:4, donde está esta frase. Y ahí en Habacuc 2:4 así lo dijo el profeta: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. En el libro de Habacuc, que estudiamos hace algún tiempo, pero recordando, Habacuc le hace preguntas a Dios sobre cosas que no entendía. Parecía que los malvados hacían toda clase de mal y no les pasaba nada, y que Dios lo permitía. Se le preguntó Habacuc a Dios por qué permitía que los hombres malvados, los hombres impíos de Judá, por qué les permitía que oprimieran a los de su mismo pueblo, que eran pues justos. Dios le contestó que los que hacían mal serían castigados, y le dijo: los babilonios, los caldeos ya vienen. Habacuc se sorprendió. ¿Por qué Dios permitía que los babilonios, que eran un pueblo verdaderamente cruel y perverso, castigaba a los judíos, aunque fueran impíos? Al menos los judíos eran más justos que los babilonios paganos. ¿Por qué lo permitía Dios? Habacuc se puso a esperar la respuesta. Se puso como un guarda, velando, esperando la respuesta. La respuesta llegó.
decía: los babilonios también serán castigados, todos los malvados serán castigados, pero el justo vivirá por su fe. En medio de las plagas, de los problemas y la violencia, todas estas cosas que Habacuc no entiende, Dios le dice que le va a dar una visión de lo que va a pasar a largo plazo. Y le dice: esto sin duda llegará, pero los orgullosos no podrán ver, pero los justos esperarán. Al final, el Señor destruye a los invasores y libera a su pueblo. Dios no solamente le dice al profeta Habacuc que debe tener fe y confiar, fortalece esta fe con una visión. Habacuc ya no cuestiona la providencia de Dios, ahora sabe que Dios gobierna toda la historia humana, que va a juzgar el mal y al final traerá su reino de paz con toda plenitud. Puede ser que por ahora no veamos evidencia de esto, pero podemos confiar en las promesas de Dios. Habacuc puede vivir con esperanza en las promesas, vivir con fe y actuar en consecuencia. Cuando se crea algo, afecta lo que uno hace. Habacuc responde con adoración. Dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Habacuc 2:20. Había aprendido una lección: no poner la vista en las cosas terrenales, sino en las que no se ven. El justo vivirá por su fe. Sabía que el juicio de Dios estaba decretado y que Nabucodonosor, el rey de los babilonios, era un instrumento de Dios, era un siervo que el Señor usaba para traer juicio sobre su pueblo, sobre el pueblo de Judá, que estaba viviendo mal, que estaba viviendo impiamente. Sabía que venían días muy malos y difíciles sobre su tierra, que venía la destrucción, que venía la cautividad, que serían llevados como esclavos, pero pasara lo que pasara, él, Habacuc, viviría por su fe. Dice Habacuc 3, versículos 17 a 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Habacuc no conocía los detalles de cómo sería la salvación que haría el Mesías. No podía prever cómo Dios salvaría a su pueblo, cómo salvaría a pecadores por medio de la encarnación, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. No podía ver, no podía entender, no podía ni siquiera imaginar cómo llegaría su reino a la tierra. Sabe lo que pasará a su pueblo, que sufriría mucho, y también sabe el final,
No ve lo que está en medio, pero sabe el principio y el final. Y sabe que es verdad porque Dios lo dice. Desde luego, Martín Lutero tenía razón en decir que la justificación es por la fe en Jesucristo. Pero considerando Habacuc, el mensaje para el pueblo de Dios en todas las épocas es que debe vivir y actuar ahora por la fe en la totalidad de las promesas del reino de Dios, sobre todo porque la justificación de cada uno es por creerle a Dios. El pueblo de Israel, antes de la venida de Cristo, en el tiempo de Cristo y después de que ascendió al cielo, en la iglesia de los primeros siglos, en la época de Lutero y ahora, las personas quieren ser aceptadas por Dios. Y si tienen o tenían una doctrina equivocada, están o estarán condenados. En todo tiempo y en toda circunstancia, la respuesta a la pregunta ¿qué debo hacer para agradar a Dios? ¿Qué debo hacer para ser aceptado a Dios? La respuesta a esa pregunta es: no debes hacer nada ni puedes hacer nada. Lo único cierto es que el justo vivirá por la fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Dice Isaías 30:15. Vamos a orar.